And new data from the U.S. Marshals Service shows threats to federal judges in 2025 have already outpaced last year's numbers. As of September 30th, the USMS has tracked 562 threats to judges this year. That is compared to 509 total threats for 2024. CBS News legal reporter Katrina Kaufman spoke to Florida State Judge Jennifer Johnson about an AI video threat she received from a man, and this was after she was involved in his sexual abuse case. But first, we do want to warn you, some of the details may be disturbing. Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible. Un episodio reciente en un tribunal federal no llamó la atención por su desenlace inmediato, sino por la señal que envió sobre los límites institucionales y la respuesta formal del sistema. El 2 de diciembre, en una audiencia formal, en un tribunal federal de los Estados Unidos, un episodio inusual rompió el patrón habitual de comportamiento en los tribunales al involucrar directamente a un presidente en un gesto interpretado como una amenaza potencial a la autoridad de un juez. La sesión, que trataba el desarrollo procesal de uno de los casos más delicados de la trayectoria judicial de Donald Trump, se vio marcada por un momento de interrupción abrupta, cuando, ante la negativa del magistrado a aceptar nuevas solicitudes de aplazamiento, el acusado verbalizó una advertencia interpretada por los observadores presentes como indicativa de represalias. Según los registros disponibles y los informes de fuentes con acceso a la sesión, la frase pronunciada por Trump, "Si me sentencia, habrá consecuencias", fue pronunciada en un entorno oficial, ante funcionarios del tribunal, abogados y taquígrafos, lo que eliminó cualquier margen de duda sobre su materialidad o contexto. A partir de ese momento, el magistrado responsable de dirigir la audiencia adoptó una medida inmediata e institucionalmente relevante. Ordenó la divulgación de grabaciones que anteriormente estaban bajo secreto judicial. El contenido, según fuentes vinculadas al proceso, incluye declaraciones del propio acusado potencialmente contradictorias con la defensa pública que había mantenido desde el inicio del caso. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la audiencia o a la liberación de los audios. La decisión judicial fue interpretada por juristas como indicativa de un límite que estaría siendo trazado en tiempo real por representantes del Poder Judicial ante comportamientos reiterados de presión sobre la conducción de los procesos legales. El incidente, además de registrar una posible infracción adicional en el ámbito penal, a saber, intento de obstrucción de la justicia o intimidación de la autoridad judicial, llevó al magistrado a ordenar que las grabaciones no solo se adjuntaran formalmente a los autos, sino que se pusieran a disposición como material procesal para ser considerado en posibles deliberaciones futuras. Se trata, por lo tanto, de un doble movimiento. Por un lado, la respuesta inmediata y asertiva de un juez federal ante una conducta interpretada como un desafío a la integridad institucional del proceso. Por otro, la activación de un nuevo eje probatorio que puede alterar el alcance de las imputaciones originales. Según fuentes que siguieron la audiencia y tienen acceso al equipo jurídico involucrado, la documentación del episodio pasó a formar parte de los autos como prueba autónoma, independiente del fondo de las acusaciones principales, lo que aumenta el riesgo de nuevas imputaciones penales. La cronología de los hechos fue registrada de forma continua por mecanismos oficiales, incluyendo la grabación de audio del tribunal y la presencia de testigos oculares. Hasta el momento, no hay ninguna declaración de la defensa sobre la nueva pieza incluida en el proceso. Lo que se perfila, sin embargo, es que el episodio no solo tensó el desarrollo inmediato del caso, sino que también reposicionó bajo otra luz el patrón de conducta observado en los últimos meses entre el acusado y el sistema judicial que lo procesa.
El contexto institucional que rodeó la audiencia refuerza la percepción de que el episodio no puede aislarse del historial reciente de interacciones entre el presidente y miembros del Poder Judicial. La secuencia de decisiones judiciales que se negaron a atender sucesivas solicitudes de aplazamiento o suspensión procesal por parte de la defensa ya se venía acumulando, lo que indicaba un nivel creciente de resistencia por parte de los magistrados a las estrategias consideradas dilatorias. En este contexto, el gesto registrado en la audiencia se percibió no como un desahogo puntual, sino como parte de una escalada retórica que pasó a producir efectos jurídicos concretos. La decisión de liberar las grabaciones, hasta entonces mantenidas en secreto, no se justificó solo como respuesta al intento de intimidación, sino también como una medida de salvaguarda institucional ante el riesgo de que pruebas relevantes permanecieran fuera del alcance del proceso. El cambio de postura señalado por el magistrado indica que, a partir de ese momento, cualquier intento de intervención discursiva sobre el procedimiento procesal pasaría a considerarse como un dato relevante para el análisis de conductas adicionales, incluso más allá del alcance original de la acción penal. El episodio reavivó el debate sobre los límites de la tolerancia institucional ante figuras públicas que ocupan u ocuparon cargos de alta representación política y que, en litigios judiciales, recurren a discursos que ponen en tela de juicio la imparcialidad de los tribunales o la autoridad de sus integrantes. La reacción del juez, al mismo tiempo firme y procesalmente fundamentada, fue interpretada por los analistas como un movimiento de reafirmación de la autonomía judicial en contextos de fuerte presión externa. La divulgación de las grabaciones, realizada en tiempo real y sin escalonamiento posterior, fue vista como una señal de que el Poder Judicial estaría dispuesto a actuar de forma preventiva ante los riesgos para la integridad procesal, incluso si eso significaba acelerar la exposición de contenidos sensibles. El episodio también pone de manifiesto la existencia de un punto de inflexión en la relación entre las instancias federales y las figuras políticas con antecedentes de confrontación directa con las instituciones. La relevancia del hecho no se deriva solo de la notoriedad del acusado, sino de la forma en que se construyó la respuesta institucional, no a través de discursos públicos, sino mediante una decisión procesal con efectos jurídicos directos. Aún no es posible evaluar con precisión cuáles serán las consecuencias concretas de esta liberación de pruebas en el curso del proceso principal, pero el gesto del juez fue entendido por los observadores como indicativo de un cambio de postura en relación con los intentos de desacreditar al sistema judicial por medios extraprocesales. La presencia de una frase con contenido potencialmente intimidatorio registrada en acta, la activación inmediata de una medida judicial que reconfigura las pruebas disponibles en el caso y la formalización del gesto como indicio de una posible nueva infracción penal sitúan este episodio como un punto fuera de lo normal dentro de la normalidad institucional esperada en los procesos federales. La magnitud de la respuesta judicial y el simbolismo asociado a su motivación colocan el episodio en primer plano en los análisis sobre la evolución de las interacciones entre el presidente y el sistema judicial en los Estados Unidos. A partir de ese momento, la atención de los analistas se desplazó de la reacción puntual del magistrado a la configuración más amplia del contexto institucional en el que este tipo de episodio comenzó a ocurrir. La decisión de liberar, de forma directa y sin mediación, un conjunto de grabaciones consideradas sensibles marca un punto de inflexión en la postura hasta entonces predominante de cautela en cuanto a la exposición de materiales vinculados a acusados con un fuerte capital político. Lo que antes se resolvía mediante trámites confidenciales o debates internos entre la defensa y la acusación, ahora se trata bajo un nuevo paradigma. Un paradigma en el que la autoridad judicial se impone,
no solo por el contenido de la decisión, sino por su capacidad para neutralizar, con acciones concretas, los intentos de manipular el proceso por medios indirectos. Este cambio no es aislado ni se explica exclusivamente por el perfil del acusado. Se inscribe en un contexto más amplio de convergencia entre diferentes instancias del Poder Judicial Federal, que han ido adoptando progresivamente respuestas más firmes ante comportamientos interpretados como intentos de captura simbólica de las instituciones. Este patrón comenzó a consolidarse a partir de casos anteriores en los que acusados de gran visibilidad intentaron someter el tiempo procesal al tiempo político. En decisiones recientes de la Corte Suprema y de los tribunales federales de distrito, es posible identificar un movimiento silencioso, pero firme, de reafirmación del control judicial sobre los ritos procesales. Decisiones que rechazan de manera sumaria las solicitudes consideradas dilatorias o basadas en argumentos de naturaleza exclusivamente política. El caso que involucra directamente a Donald Trump, por lo tanto, no es solo una excepción aislada, sino el reflejo de una transición interpretativa en curso, en la que el Poder Judicial busca restaurar su autoridad sin recurrir a pronunciamientos públicos, sino a través de actos procesales con repercusiones objetivas. La divulgación de las grabaciones no solo responde al episodio de la amenaza verbalizada, sino que también se inscribe en una pauta de endurecimiento institucional ante los intentos de subvertir el equilibrio entre las partes mediante la intimidación simbólica o retórica. Es en este contexto que la figura de Kash Patel, actual director del FBI, también ha pasado a ser incluida en el campo de atención institucional. Informes recientes indican que su permanencia en el cargo estaría siendo reevaluada debido a una serie de episodios relacionados con el uso de recursos públicos para fines de naturaleza personal, como el desplazamiento en aviones oficiales para visitas de carácter privado. Aunque estos acontecimientos no están directamente relacionados con el caso del Tribunal Federal, contribuyen a reforzar la percepción de que existe, en diferentes esferas del aparato estatal, una superposición de conductas que tensan los límites entre el uso legítimo de la autoridad pública y el ejercicio personal del poder. La conexión entre estos episodios no está en la cadena de mando formal, sino en la convergencia de comportamientos que ponen en jaque la integridad institucional de órganos que deberían operar bajo rigurosos estándares de neutralidad y legalidad. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el episodio de la amenaza en el tribunal adquirió inmediatamente una dimensión interpretativa más amplia, extrapolando los límites del proceso específico y convirtiéndose en referencia para un debate institucional más amplio. La cuestión central dejó de ser solo si hubo o no amenaza, y pasó a ser cómo debe reaccionar el sistema judicial ante la reiteración de prácticas discursivas y conductuales que buscan debilitar, por desgaste simbólico, la autoridad de jueces, fiscales, investigadores y demás operadores de la ley. La respuesta del juez, al liberar grabaciones sensibles como forma de neutralizar el intento de coacción, no solo protegió el proceso específico, sino que también señaló, para otras instancias, un modelo de reacción ante situaciones análogas. A partir de ahí, se observó un aumento en el número de manifestaciones de solidaridad institucional entre los miembros del Poder Judicial, además de la intensificación de los debates internos sobre la seguridad de los magistrados y la autonomía decisoria en contextos de presión. La presencia recurrente de amenazas a jueces federales, documentada por medios como Reuters, refuerza la percepción de que existe una escalada de riesgos para la integridad física y simbólica de la magistratura en los Estados Unidos.
Los informes de intentos de swatting, amenazas por correspondencia e intimidaciones dirigidas a familiares de magistrados demuestran que la retórica agresiva en los tribunales y en las redes sociales no se percibe como inofensiva, sino como un factor de riesgo real. Es en este ambiente de creciente alerta donde se ha ido consolidando la postura más asertiva del Poder Judicial. El episodio reciente se inscribe, por lo tanto, en una trayectoria de afirmación institucional que busca enfrentar con instrumentos procesales legítimos lo que se considera un intento de corrosión del principio de imparcialidad judicial. La divulgación de las grabaciones, en este sentido, no es solo una pieza procesal, sino un gesto de reposicionamiento institucional en un escenario de tensión. A partir de la difusión pública de la decisión judicial y del contenido de las grabaciones, también se inició una reevaluación de la actuación del Ministerio Público en el caso, especialmente en lo que respecta a la estrategia de manejo de las pruebas disponibles. Los fiscales federales comenzaron a considerar la hipótesis de que el propio episodio de amenaza verbalizada podría constituir un nuevo núcleo de imputación que se trataría como una infracción autónoma. La legislación federal contempla disposiciones que tratan de la obstrucción de la justicia y la coacción a las autoridades. Y los analistas evalúan que la documentación de la frase pronunciada en la audiencia, sumada al contexto de escalada de comportamiento y al historial de ataques a miembros del Poder Judicial, constituye un marco suficiente para sustentar una nueva acusación. Al mismo tiempo, juristas vinculados a universidades y centros de investigación constitucional han debatido los límites y riesgos de este tipo de respuesta institucional, alertando sobre la necesidad de que la reacción del sistema se mantenga dentro de los marcos de la estricta legalidad, sin caer en formas simbólicas de castigo anticipado o represalia. En este ambiente de convergencia entre el aparato judicial, los fiscales y los analistas institucionales, el caso pasó a ser visto como una prueba de resiliencia para la arquitectura normativa de los Estados Unidos. La interacción entre el acusado y el juez federal, al formalizarse en acta y generar consecuencias procesales inmediatas, no solo modifica la trayectoria de un caso específico, sino que también proyecta nuevos contornos sobre el debate público acerca de los límites entre la libertad de expresión, la estrategia de defensa y los ataques a la institucionalidad. La divulgación de las grabaciones, como gesto de respuesta directa a una conducta considerada inadecuada, eleva el debate a un nuevo nivel, en el que no solo se juzgan los hechos, sino que se examina el modelo de convivencia posible entre el sistema judicial y los actores políticos con poder de movilización pública. Si valora los análisis que acompañan la complejidad de los hechos y el contexto institucional detrás de las decisiones, suscríbase al canal. Esta es una forma tranquila de seguir acompañando los acontecimientos con claridad y profundidad. Hay interpretaciones divergentes sobre el alcance jurídico e institucional de la respuesta adoptada por el juez ante la amenaza verbalizada en la audiencia. Por un lado, los especialistas en derecho penal consideran que la inclusión de la frase en las actas, acompañada de la divulgación de materiales hasta entonces protegidos por el secreto, constituye una reacción jurídicamente legítima y proporcionada ante un acto que, en teoría, constituir un intento de obstrucción a la justicia. Desde este punto de vista, la formalización de la amenaza como prueba y la incorporación de grabaciones que contradicen las versiones públicas del acusado constituirían no solo un refuerzo probatorio, sino también una clara señal de que el Poder Judicial no se someterá a presiones extraprocesales. Por otro lado, hay analistas que advierten del riesgo de que este tipo de medida se interprete en el futuro como una forma de escalada institucional, en la que el poder de respuesta judicial adquiere connotaciones de disputa simbólica con figuras públicas procesadas.
En este contexto, el reto sería mantener una clara distinción entre la sanción procesal legítima y el gesto interpretable como represalia indirecta a comportamientos incompatibles con la liturgia de los tribunales. Esta ambigüedad alimenta un debate más amplio sobre los límites de la contención institucional frente a acusados que por su capacidad de movilización pública y por su centralidad en el escenario político, convierten cada gesto del Poder Judicial en un factor potencial de polarización. El caso reciente ha intensificado estas discusiones al producir un escenario en el que el propio intento de intimidación pasó a constituir un elemento formal del proceso, modificando no solo su narrativa, sino también su estructura probatoria. Algunos juristas sostienen que este enfoque inaugura una nueva capa de interpretación, la de la judicialización de la conducta en la audiencia como pieza autónoma, no accesoria y dotada de consecuencias propias. La hipótesis que se está discutiendo es que este tipo de incidente, si se repite, pase a ser tratado no solo como un agravante del contexto, sino como núcleo estructurante de nuevas acusaciones formales. Por otro lado, académicos vinculados a centros de investigación constitucional advierten que la cristalización de este modelo puede suponer riesgos para la previsibilidad del proceso penal, al permitir que la frontera entre la conducta procesal inadecuada y el delito adicional se vuelva excesivamente porosa. El debate también se ha extendido al ámbito de la seguridad institucional y la integridad del sistema judicial en su conjunto. Según analistas del ámbito de la seguridad pública que trabajan con los tribunales federales, existe un esfuerzo creciente por reforzar los protocolos de protección de los magistrados y sus familias, especialmente en casos con gran exposición mediática. La documentación formal de las amenazas verbales, como la registrada en este episodio, pasó a considerarse un elemento no solo jurídico, sino también estratégico en la construcción de narrativas defensivas contra futuras acusaciones de parcialidad o exceso de rigor. Al convertir el episodio en parte del registro oficial, el Poder Judicial no solo preserva el curso del proceso, sino que también se protege de futuras acusaciones de actuar basándose en resentimientos o presiones externas. Aún así, sigue abierto el debate sobre la eficacia de estas medidas para contener el ambiente de creciente hostilidad en torno a los procesos de gran repercusión, especialmente aquellos que involucran a figuras políticas polarizantes. También hay interpretaciones contradictorias sobre los efectos de esta decisión en el ámbito político y en la percepción pública sobre la independencia judicial. Los asesores jurídicos que trabajan en campañas electorales consideran que episodios como este tienden a incorporarse a las narrativas de persecución política, independientemente de su fundamento jurídico. Para estos profesionales, el riesgo radica en que cada reacción judicial, por muy fundamentada que esté, alimente discursos de victimización que deslegitiman la autoridad de los tribunales a los ojos de sectores significativos del electorado. Otros analistas, sin embargo, sostienen que el endurecimiento de la postura judicial puede funcionar a medio plazo como un factor de reequilibrio en la relación entre las instituciones y las figuras públicas con un historial de confrontación abierta con el sistema legal. La ausencia de retroceso ante el intento de intimidación y la respuesta procesal inmediata indicarían, desde esta perspectiva, que los tribunales estarían dispuestos a reafirmar su autoridad, incluso a riesgo de ser cuestionados públicamente. Hasta el momento, no hay consenso sobre cuál de estas interpretaciones prevalecerá o cuáles serán los efectos a largo plazo de la decisión adoptada. Lo que se observa es que el episodio está siendo utilizado como caso de estudio en seminarios jurídicos, debates parlamentarios y análisis en la prensa especializada, lo que indica su relevancia como posible precedente para la gestión de conductas similares en futuros juicios. La divulgación de las grabaciones, por su parte, sigue siendo objeto de atención,
tanto por su contenido aún parcialmente restringido, como por el impacto que podría tener sobre otras acciones en curso contra el presidente. Según fuentes vinculadas a la Fiscalía, se espera que los audios contengan fragmentos en los que el acusado hace afirmaciones incompatibles con las alegaciones centrales de su defensa, lo que, de confirmarse, podría reconfigurar la estrategia de la acusación en los demás procesos en trámite. Aún así, esta posibilidad sigue siendo una hipótesis, ya que el material completo aún no ha sido sometido a una evaluación pública o pericial detallada. Otro punto de controversia interpretativa se refiere a la posible incorporación de este episodio como argumento en futuras decisiones cautelares que involucren al presidente. Los juristas especializados en medidas restrictivas consideran que la formalización de una amenaza directa a un magistrado, incluso sin una condena definitiva, puede considerarse un indicio de riesgo procesal, capaz de justificar la imposición de límites adicionales a la libertad de movimiento, comunicación o participación en eventos públicos. Por otro lado, los abogados que ejercen en los tribunales federales advierten que el uso de este argumento dependerá de la contextualización precisa del episodio, incluyendo el tono, las circunstancias y la evolución posterior del comportamiento del acusado. Así, el panorama jurídico permanece abierto, con múltiples caminos posibles a partir de las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto en el ámbito penal como en el administrativo de la justicia federal. A nivel institucional, el episodio también ha suscitado reacciones discretas en otros poderes. Informes extraoficiales indican que miembros del Congreso discuten, en comisiones internas, formas de apoyar medidas de refuerzo de la protección de los jueces federales sin que esto se interprete como una interferencia en el desarrollo de los procesos. Al mismo tiempo, los líderes partidarios han evitado manifestaciones públicas más incisivas, adoptando una postura de observación atenta. La expectativa de algunos parlamentarios es que la conducción rigurosa del proceso por parte del Poder Judicial funcione como factor disuasorio para futuros intentos de intimidación. Otros, sin embargo, muestran su preocupación por el riesgo de que episodios como este agraven aún más la polarización política, llevando a parte del electorado a ver el sistema judicial como un actor políticamente comprometido. La falta de consenso sobre la interpretación institucional del episodio refuerza la idea de que las consecuencias dependen no solo de las futuras decisiones jurídicas, sino también de la forma en que los diferentes sectores de la sociedad decidan interpretarlas y narrarlas. Por lo tanto, el debate sigue abierto. El sintosidón. Las interpretaciones aún se organizan en torno a posibilidades condicionales, y los efectos jurídicos e institucionales dependerán de la continuidad de los procesos, de las reacciones posteriores del acusado y del comportamiento de los actores involucrados. Lo que este episodio revela por ahora es la complejidad de la convivencia entre el sistema judicial y las figuras políticas que desafían, de forma recurrente, los rituales y los límites formales de las instituciones. La respuesta del juez, aunque jurídicamente fundamentada, abre espacio para nuevos dilemas sobre la elasticidad de la contención institucional, la resistencia a la captura simbólica y los límites de la reacción proporcional en entornos de alta tensión pública. Ninguna de las respuestas disponibles hasta el momento es definitiva. Ninguna de las hipótesis en debate puede descartarse de antemano. El escenario sigue abierto. Si este tipo de análisis tiene sentido para usted, considere seguir el canal. Nuestro objetivo es ofrecer contexto y continuidad para que cada nuevo episodio pueda entenderse con mayor claridad.